El siglo XX. Vaya siglo. Vio nacer regímenes que cambiaron por completo las reglas del juego, redefiniendo el control del Estado sobre cada persona. Hoy vamos a poner la lupa sobre tres de los más determinantes y sí, brutales. El nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el estalinismo en la Unión Soviética. Venga, vamos a meternos de lleno. A menudo los metemos a todos en el mismo saco, bajo la etiqueta de totalitarios. Pero, ¿eran de verdad lo mismo? Esa es justo la pregunta del millón, ¿no? Y es lo que vamos a desgranar aquí, fijándonos en qué se parecían sus maquinarias de poder y en qué se diferenciaban sus ideas de fondo. Y para entenderlo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el contexto, el caldo de cultivo que permitió que todo esto pasara. Después veremos cómo se hicieron con el poder. Analizaremos las herramientas que usaron para controlarlo absolutamente todo, las ideologías que los movían y, por supuesto, el terrible legado que dejaron. Hay que entender que esto no salió de la nada, ¿eh? Ninguno de estos regímenes apareció por arte de magia. Nacieron literalmente de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, en una Europa que estaba rota, humillada y con un miedo atroz al futuro. A ver, pensemos en la situación. Para Alemania era la herida abierta del Tratado de Versalles, el famoso Diktat, y una inflación que hacía que el dinero no valiera nada. Para Italia era la frustración de haber ganado la guerra pero sentir que habían perdido la paz. Y en todas partes, la crisis económica y el pánico a una revolución como la rusa crearon el ambiente perfecto para que las democracias parecieran débiles y las soluciones más extremas, de repente, muy atractivas. Y aunque el objetivo final era el mismo para todos, el poder absoluto, la forma en que cada líder llegó hasta él fue muy distinta. Vamos a ver las tres jugadas maestras, por así decirlo. Y aquí viene lo interesante, ¿eh? Porque cada uno jugó sus cartas de una forma totalmente distinta. Hitler, por ejemplo, usó una fachada de legalidad. Su partido fue el más votado, le nombraron canciller y desde dentro reventó el sistema. Mussolini, en cambio, fue a la fuerza bruta. Su marcha sobre Roma fue una pura demostración de poder que acobardó al rey y le obligó a entregarle el gobierno. Y Stalin, lo de Stalin fue una partida de ajedrez lenta, silenciosa y letal. Usó su poder burocrático como secretario general para uno a uno ir eliminando a todos sus rivales de la carrera por el poder. Ahora bien, una vez que tienen el poder en sus manos, a pesar de sus caminos e ideologías distintas, las herramientas que usan para no soltarlo son increíblemente parecidas. Y es aquí donde vemos el auténtico rostro del totalitarismo. Da igual que les llamemos Dutze, Führer o Stalin, el patrón es el mismo, un culto a la personalidad brutal, un partido único que es a la vez el Estado, una policía secreta para sembrar el terror, un control férreo sobre la economía, la cultura, la educación, sobre la vida misma. Y claro, una maquinaria de propaganda que funcionaba 24/7 para lavar cerebros. Y estas imágenes lo clavan, simbolizan a la perfección ese pilar del partido único. La svástica nazi o el fasces italiano no eran simples logos, eran la prueba visual de cómo el partido se había comido al Estado, eliminando cualquier otra opción política. Aquí los tenemos con nombres y apellidos, el NSDAP en Alemania, el PNF en Italia y el PCUS en la Unión Soviética. Y ojo, que en el caso soviético es clave entender el papel de la nomenclatura, esa élite de burócratas del partido que lo controlaba absolutamente todo y vivía con unos privilegios que el resto de la población ni soñaba. Claro, para mantener todo esto en pie hace falta una cosa, el miedo. Y para eso cada uno tenía su propia maquinaria del terror. La Gestapo y las SS de Himmler, la Obra y los Camisas Negras de Mussolini, la temidísima NKVD soviética, nombres distintos pero la misma función, aplastar a la disidencia con violencia, tortura y miedo, mucho miedo. Vale, hemos visto que sus métodos de control se parecían mucho. Entonces, ¿en qué se diferenciaban de verdad? Pues la clave está en el para qué, en la ideología que movía los hilos. Sus objetivos finales eran como la noche y el día. En lo económico, los caminos se separan radicalmente. Por un lado, Alemania e Italia, aunque hablaban pestes del capitalismo, en realidad apoyaron a las grandes empresas y enfocaron toda su economía en una cosa: prepararse para la guerra. Buscaban la autarquía, ser autosuficientes. La Unión Soviética, por su parte, tiró por la calle de en medio. Colectivización forzosa del campo, que fue un desastre, y unos planes quinquenales obsesionados con la industria pesada, olvidándose por completo de las necesidades de la gente. Y si miramos fuera de sus fronteras, tanto el nazismo como el fascismo tenían una sed insaciable de expansión. Hitler estaba obsesionado con su Lebensraum, su espacio vital en el este de Europa, y Mussolini soñaba despierto con reconstruir un nuevo imperio romano en el Mediterráneo.
Y no eran solo palabras. Estos mapas son la prueba del delito, por así decirlo. Aquí se ve perfectamente cómo Alemania se va anexionando a Austria, los Sudetes, mientras Italia invade Etiopía y Albania. Es la prueba visual de sus ambiciones imperiales. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, la diferencia más brutal entre ellos. El motor del terror nazi era la raza, la idea de una pureza aria. El motor del terror estalinista era la lucha de clases, una paranoia que veía enemigos por todas partes. El nazismo definió a su enemigo en términos biológicos. Sí, persiguió a los opositores políticos, claro, pero su verdadera obsesión era racial. Eso llevó primero a las leyes de Nuremberg, que arrebataron a los judíos sus derechos, y finalmente a la solución final, al Holocausto. Y junto a ellos otros grupos como los gitanos, los homosexuales o los discapacitados, considerados indeseables. En cambio, el terror de Stalin era diferente. Su objetivo era el enemigo de clase, una categoría tan amplia que al final podía ser cualquiera. Campesinos ricos, opositores, viejos camaradas del partido, cualquiera que pudiera hacerle sombra. El destino era el exilio, los campos de trabajo del Gulag o una bala en la nuca durante las grandes purgas, como los terribles procesos de Moscú. Y al final de todo este camino, ¿qué queda? ¿Cuál fue el resultado de estos experimentos de control absoluto? Pues el balance es sencillamente aterrador. Claro, sobre el papel y de cara a la galería, hubo ciertos logros que los dieron apoyo popular. Alemania acabó con el paro, sí, pero lo hizo construyendo autopistas para mover tanques y fábricas para hacer armas. La Unión Soviética se industrializó a una velocidad de vértigo, pero a costa de millones de vidas y de dejar el campo completamente destrozado. En todos los casos, el precio que pagó la gente fue brutal. Pero si hablamos del coste humano, las cifras son difíciles de asimilar. Solo bajo el régimen de Stalin se calcula que murieron entre 10 y 20 millones de personas. 10 a 20 millones. Es un número que hiela la sangre y que lo dice todo sobre la brutalidad de un sistema que no veía personas, sino piezas en su tablero ideológico. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Fueron lo mismo? Pues como hemos visto, la respuesta no es un simple sí o no. Compartieron la caja de herramientas del totalitarismo, el partido único, el líder todopoderoso, el terror, pero usaron esas herramientas para fines radicalmente opuestos. Una utopía basada en la pureza racial contra una utopía basada en la igualdad de clases. Compararlos nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Es la ideología la que pervierte o es la propia naturaleza del poder absoluto la que, al final, siempre acaba corrompiéndolo todo? Una pregunta que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día.